En la primera mitad del siglo XVI, el actual Valle de Querétaro estaba habitado por cazadores-recolectores organizados social y parentalmente en múltiples clanes, lo que significaba que no estaban regidos por una gran y única estructura política. Estos grupos habían quedado fuera del dominio mexica, quienes los denominaron genéricamente como chichimecas, término que los europeos emplearían de la misma forma años después. El establecimiento de pueblos de indios pacificados permitió el control de territorios de importancia para los intereses europeos. De esta forma, el acceso a puertos, el tráfico de productos, el suministro de materias primas, la disposición de fuerza de trabajo, la explotación de minerales preciosos y las rutas de tránsito en general quedaron a la postre bajo el dominio y conveniencia del gobierno novohispano. Los pueblos, ante la resistencia y acciones de defensa de los grupos chichimecas, se integraron por población mayoritariamente otomí en Querétaro, Huimilpan, San Francisco Galileo, San Pedro de la Cañada y San Juan Bautista, cuya trayectoria posibilitó la reconfiguración del camino real de tierra adentro. A partir de la década de 1550, la República de Naturales de Querétaro se consolida y se convierte en punto de paso obligado entre la naciente capital del virreinato y el inexpugnable septentrión. En las postrimerías del siglo XVI, resultado del constante y creciente tránsito comercial y por ende poblacional, el otrora pueblo de Querétaro comenzó a transformarse para convertirse en un asentamiento sumamente heterogéneo, tanto en la integración de sus habitantes como en la edificación de sus construcciones. La ideología de este nuevo régimen construyó un orden político, social y económico con base en un criterio racial, el cual insertaba al individuo en la sociedad a partir del origen de nacimiento. En el distrito de Querétaro, durante todo el periodo novohispano, los indios representaron más de la mitad de la población, seguida por las castas, mestizos, mulatos, lobos, castizos, mestindios, moriscos, coyotes, etc. Y finalmente, los habitantes de origen europeo, que eran los de menor número. Una característica de los pueblos de indios fue, conforme a la legislación indiana, el ordenamiento de vivir en policía. Ello significó, entre otros aspectos, establecer un patrón de residencia conforme a los preceptos europeos. De esta forma, los primeros vecinos del pueblo de Querétaro, contrario a los conceptos espaciales y de ámbito doméstico prehispánico, tuvieron que establecer sus casas sobre el trazo de calles rectas, teniendo como referencia los edificios del gobierno civil y de orden religioso. La traza y crecimiento del pueblo de Querétaro fue gradual a lo largo del virreinato, incipiente e incierto al término del siglo XVI, pero extenso y bien definido ya para los primeros años del siglo XIX. A lo largo del periodo novohispano, teniendo como escenario las calles y plazas del pueblo de Querétaro, sus habitantes establecieron infinidad de relaciones en los diversos momentos de la vida diaria. En múltiples escenarios, los indios, las castas y los españoles definieron acuerdos y alianzas y en varios casos los lazos de parentesco, vía el matrimonio o el compadrazgo, fueron la forma de afianzar la convivencia y la ayuda mutua. Fue así como el otrora pueblo y posterior ciudad de Querétaro, durante el periodo virreinal, definió su imagen urbana y configuración poblacional, aspectos que la distinguirían del resto de la región. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.